Bueno, tengo un pequeño pensamiento para compartir que titulé Avanzando con Fe. No sé si a ustedes les ha pasado como a mí, un poco la vida cristiana nos hace andar por algunos caminos, tumbos, caídas, levantadas, y todo el tiempo estamos necesitando como levantarnos, recobrar fuerza y avanzar, ¿no? Como proyectándonos, mirando siempre hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para nosotros, porque no podemos estancarnos, no podemos quedarnos. Nos hemos dado cuenta que la vida cristiana tiene que ver con eso, con levantarse, con avanzar, con fe, con creer que Dios está de nuestro lado. No sé si alguno en la semana tuvo alguna circunstancia difícil. Yo quería levantar la mano. Las circunstancias difíciles de la semana, lo que nos pasa, lo que nos toca vivir, el diario vivir, ¿no? Hace que muchas veces estemos delante del Señor preguntándole: Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo sigo? ¿Cómo me levanto de esto que creo que no me voy a poder levantar? Que creo que me derribó para siempre. Pero sin embargo ahí la mano de Dios, su amor, su misericordia nos vuelve a levantar, nos fortalece y nos ayuda. Así que para eso los invito a ir al libro de Romanos, capítulo 5. Versículo 1 al 11, la parte A del versículo 11. Bueno, vamos a tener un tiempo de charla y mucho tiempo de tos. Así que traten de seguir, no distraerse, porque va a haber mucha tos entre medio. Estoy saliendo de un estado gripal, así que bueno, ténganme paciencia. ¿Me van a tener paciencia? Gracias, muy amable. Avanzando con fe, Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, ¿pudiera ser que alguno osara morir por el bueno? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Muchas gracias, muy amable, por el agua. Bien, Romanos aquí nos muestra un poco de lo que vivimos día a día, las luchas, las pruebas, las circunstancias, y cómo, venga nomás, pase sin vergüenza. Ya sabemos que no tiene vergüenza. Así que, gracias, muy amable. Siento que tengo un montón de cosas. Bien, Romanos nos muestra un poco cómo esto del diario vivir y de la forma en la que pasamos por las circunstancias difíciles. ¿Alguien acá pasa por circunstancias difíciles? ¿Sí? Pensé que era el único. Bueno, en esas circunstancias difíciles que vamos pasando día a día, nos tenemos que aprender a levantar y aprender a enfocarnos. ¿Aprender a qué?
a enfocarnos, a ver hacia dónde vamos, hacia dónde avanzamos y qué es lo que queremos de nuestra vida. Bueno, entonces, lo primero que quiero dejar en claro, algo que nos dice Romanos nos habla de la fe, ¿no? Justificados pues por la fe. Ya sabemos que Hebreos 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo encontré una explicación de fe que me llamó mucho la atención y me dieron ganas de ponerlo en este pequeño mensaje para compartirlo. Lo saqué de una Biblia, Plenitud, y en las riquezas literarias está la explicación de lo que voy a dar ahora. Fe, dícese a creer audazmente y sin reservas lo que Dios ha dicho. Me encantó esta parte de fe, ¿no? Donde nos tenemos que proponer creer audazmente y sin reservas lo que Dios ha dicho. Audazmente quiere decir que tengo que salir de mi comodidad, porque no hay forma de hacer algo audaz sentado, acostadito, en casa, mirando la tele, la última serie de Netflix. No hay forma de poder hacer algo audaz en mi vida, que marque el rumbo, que cambie la historia si estoy en una posición cómoda. Para poder hacer algo audaz necesito salir de mi comodidad y avanzar, tomar mi lugar, mi posición y decidir a que esto así no va a seguir. De esta manera esto no puede continuar. Entonces me decido hacer algo para que esa circunstancia cambie. Ahora, como Romanos nos enseña un poco que somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre pienso en que somos unos privilegiados como hijos de Dios. No nos damos cuenta el gran significado de la paz que hay en nuestros corazones hasta que la perdemos, hasta que una situación difícil nos roba esa paz y ahí nos damos cuenta cómo se puede derrumbar todo a tu alrededor si perdés esa paz. Por eso, queridos amigos, tenemos que agradecer a Dios todos los días que su muerte en la cruz del Calvario no solo fue para salvación espiritual de nuestra alma, sino que su muerte fue por nuestra paz, para que pudiéramos dormir, descansar, levantarnos cada mañana y enfrentar el día, ir a trabajar, enfrentar las situaciones difíciles, las luchas, las pruebas. Ahora, con respecto a la prueba, no sé cuántos estuvieron en la primaria, en la secundaria, y llegaba el día del examen. Ese día era un día que transpirábamos un montón, ¿no? Donde estábamos los que habían estudiado un poco, estaban como más relajados porque habían estudiado. Los que no habíamos estudiado casi nada, que esa era siempre mi parte y mi grupo, siempre estábamos nerviosos, asustados, porque habíamos estudiado muy poquitito, porque no habíamos entendido el tema. Entonces estábamos viendo qué va a pasar, qué nos va a tomar, si me va a salir, si no me va a salir. Y ahí ocurren dos cosas. Una es los que aprueban, un A más de 7 para arriba, están todos felices y contentos. Los que desaprueban, ¿qué pasan? Tienen que volver a hacer el examen. Ahora, ¿cuántas veces en nuestra vida Dios nos dice, no aprobaste el primer examen, tenés que volver a hacerlo? ¿Pero cómo no lo aprobé? No lo aprobaste porque en paciencia, cuando tenías que quedarte callado, reprobaste porque no te quedaste callado. Porque gritaste, insultaste, dijiste lo que no tenías que decir, heriste, lastimaste. Así que yo ahí siempre es donde estoy reprobando y todo el tiempo, Señor, ayúdame a aprobar este examen que me cuesta tanto, la paciencia, Señor, ayúdame tanto en esta área que me cuesta tanto, a no abrir la bocota, a quedarme callado, ¿no? Para poder aprobar una vez en la vida, aunque sea el examen, decir, por fin aprobé una vez, aunque sea.
Pero tranquilos que nos pasa a todos. Que yo esté acá arriba, delante de ustedes, no quiere decir que sea perfecto. No sé si alguien lo sabe, si ya se dio cuenta. Los que se dieron cuenta, felicitaciones. Los que no, lamento desilusionarlos. Estoy acá no por ser perfecto, no por ser santo, no porque la tenga más clara que ustedes, simplemente porque la gracia, el amor y la misericordia de Dios me permiten estar acá. Nada más que eso, ¿sí? Pero volviendo a nuestro tema, quiero leer el significado de paz. Paz, estado en el que hay relación armónica que denota reposo y tranquilidad. ¿Cuántos podríamos decir estar en reposo y tranquilidad en un momento de prueba, en un momento de lucha, en un momento donde todo parece que arde, parece que se viene abajo todo, donde la situación está caldeada, ¿no? Qué importante es poder tener esa paz que necesitamos, esa paz que solo nos puede dar el príncipe de paz. Y lo magnífico de su paz es que es esa paz que el mundo no entiende y que el mundo no nos puede dar. No hay nada en este mundo, en esta sociedad, que nos pueda dar la paz que solo Jesús nos puede dar. Por eso, amigos, desafiémonos a buscar esa paz a través de su palabra. Y por eso, cuando leía la definición de fe, decía entonces, sin reservas lo que Dios ha dicho. La pregunta aquí es, ¿dónde está lo que Dios ha dicho? En su palabra. Así que si usted necesita saber qué dijo Dios de esta circunstancia, recurramos a la palabra, recurramos al manual de vida, recurramos a este libro que de alguna manera nos va a mostrar lo que Dios tiene para decirnos, la Biblia. No hay que ir mucho más, no hay que ir tan lejos, simplemente hay que ir a la palabra de Dios. Bien, el autor de Romanos nos muestra que las pruebas, que las luchas tienen una seguidilla como de situaciones o de circunstancias, una pegada a la otra. Así que vamos a ver un poco esto. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así como el hierro, para ser moldeado, necesita sí o sí pasar por el fuego, nosotros los cristianos, para poder ser moldeados y parecernos cada día más a Cristo, necesitamos pasar por las pruebas. Necesitamos pasar por las tribulaciones. Sin lucha no hay victoria. Entonces necesitamos pasar por las luchas, las situaciones que nos cuestan y estar seguros que la mano de Dios va a estar ahí con nosotros. Yo voy a llegar a esa parte de la prédica donde estamos seguros que la mano de Dios está con nosotros todo el tiempo. Así que tenemos que confiar, tenemos que usar nuestra fe también en esa área. Porque a veces como cristianos usamos la fe para cosas muy espirituales, para cosas muy sobrenaturales, muy grandes, pero nos olvidamos de usar la fe para esto tan pequeñito, y es creer que Dios está conmigo, creer que Dios está a mi lado, creer que Dios me sostiene y me ayuda en todo tiempo y en todo momento. A veces las pruebas un poco revuelven nuestro interior, nuestro corazón, nuestras emociones, todo lo que hay guardado ahí adentro. Y es una gran oportunidad para correr a los brazos del Padre. Es una gran oportunidad para ir a los pies de Jesús y poder rendirnos completamente a Él. Dejar que Él sane nuestras heridas, que Él sane nuestro corazón. Es el momento en el que estamos sensibles,
es el momento en el que tenemos que aprovechar a llorar. Las lágrimas lavan nuestra alma, la vacían. Así que tenemos que aprender a permitirnos ese tiempo en la presencia de Dios. Pero como el único que puede llenar nuestro corazón, como nadie, es Dios, tenemos que aprender a hacerlo en la presencia de Dios. Cuando hay una prueba, cuando hay un problema, una situación difícil, ¿a dónde corremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Tenemos que aprender a dirigirnos hacia aquel que tiene la respuesta, el que tiene la salida. A veces empezamos a dar manotazos de ahogado para todos lados porque no nos queremos ahogar, pero nos olvidamos que el guardavidas está ahí para rescatarnos, que está ahí para salvarnos. Así que lo único que tengo que hacer es relajarme y creer que está ahí sosteniéndome, que aunque la sensación es que me ahogo, el guardavidas está sosteniéndome. No desesperarme, porque no voy a llegar a ningún lugar seguro con la desesperación, con la angustia, con la tristeza, con el desánimo. Todo lo contrario, me voy a estancar, me voy a frenar, no voy a poder avanzar, no voy a poder escuchar lo que Dios quiere decirme, no voy a poder descubrir en qué Dios se va a magnificar a través de este problema. No voy a poder ver en qué Dios va a obrar de una manera sobrenatural en este problema, en esta circunstancia. Pensemos en las batallas que el pueblo de Israel tenía que tener en el Antiguo Testamento y cuántas veces Dios les decía: estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Les decía: no hagan nada, quédense quietos, no teman, no desmayen, no se amedrenten, no se dejen engañar. Estén quietos y vean lo que yo voy a hacer con el enemigo. Y ahí vemos cómo Dios enviaba la confusión y los enemigos se terminaban matando entre ellos, caían en las trampas de ellos. Dios hizo que todo un día el sol se mantuviera puesto en lo alto para que ellos pudieran ganar la batalla. Dios los fortalecía. Cuando tenían un ejército de miles, Dios vencía a esos ejércitos de miles con un ejército pequeño. Estemos quietos y esperemos a ver la mano de Dios. Estemos quietos para ver qué es lo que Dios quiere hacer en medio de esas circunstancias. No desesperarnos, no salir corriendo, no angustiarnos, no dejar que la tristeza, el dolor nos invada de tal manera que nos hace perder el rumbo, que no nos deja avanzar y que por sobre todas las cosas, la gran estrategia del enemigo en medio de las pruebas y en medio de las luchas es robarnos la fe. Robarnos la fe para que no creamos, para que no podamos conquistar, para que no podamos llegar al plan y al propósito de Dios en nuestras vidas. Así que, queridos amigos, este es un tiempo donde tenemos que empezar a alimentarnos de tal manera de la palabra, donde necesitamos la oración más que como un tiempo de comunión con Dios, un tiempo de intimidad, de relacionarme, de llenarme de su presencia, para que cuando vengan las tormentas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las luchas, las necesidades, estar tan lleno, tan fortalecido en mi hombre interior, que nada me pueda frenar, que nada me pueda detener. Que es más, ante cualquier circunstancia, lo primero que me brote sean versículos bíblicos para recitar y estar seguro que con Dios puedo avanzar y puedo conquistar. Que en medio de las luchas y de las pruebas y del desánimo, estar tan fortalecido en Dios que lo primero que me broten sea alabanzas de gratitud. Fe, creer que Dios está haciendo algo poderoso, aunque yo no lo vea, aunque todavía no esté sucediendo nada, llamar las cosas que no son como si fueran, que la victoria ya está asegurada, que la victoria ya la conquistó Cristo en la cruz del Calvario. Yo lo único que tengo que hacer es esperar ver la mano poderosa de Dios obrando en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos, en mis seres queridos. Hablaba con algunas personas que tenían una necesidad
Y a veces ante esa necesidad lo primero que tenemos que aprender es a dar vuelta a la circunstancia, ¿no? Por lo general queremos actuar como deberíamos nosotros, como me sale a mí, como le sale a Andrés enseguida ir a hacer, decir esto es así, 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 yo te voy a decir esto porque me parece así, así, así. El tema es que muchas veces Dios no quiere que todo se haga como yo creo que tengo que hacerlo. Entonces ahí necesito parar, frenar, preguntarme, ¿esto lo voy a resolver como yo quiera o como Dios quiere? Y aquí es donde nos tendríamos que empezar a hacer esas preguntas, ¿no? La pregunta es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Algo que se le enseña mucho a los jóvenes, ¿no? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Si Jesús tuviera que hacer tal cosa, ¿vos qué harías? O Jesús, ¿qué haría para que vos lo imites y hagas lo mismo? ¿No? Nos ponemos adultos y nos olvidamos de esas recetas prácticas que aprendimos en la vida, ¿no? O algo que escuchamos alguna vez y como que se nos borró, se nos fue. Para toda nuestra vida, hasta que Él nos venga a buscar, hasta que llegue nuestro día final, necesitamos hacernos esta pregunta: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Así que aprovecho para que así se nos va un poquito el frío, le pregunte a la persona que está al lado suyo, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Dígale. Bien, si me hago la pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Yo tengo que estar dispuesto a hacer lo que Jesús haría, ¿verdad? Porque hacerme la pregunta para ir por otro lado, Jesús haría aquello, bueno, yo voy para allá, porque Jesús esto no lo haría, así que yo... No, si nos hacemos la pregunta, vamos para el lado de la pregunta. La pregunta es, ¿qué haría Jesús en mi lugar? La respuesta es, Jesús esperaría, se aquietaría, oraría, bueno, voy para ese lado, esperaría, me aquietaría, oraría. Ir para el lado de la respuesta, no para cualquier otro lado, ¿no? Porque si no, como que no tiene sentido preguntarme por preguntarme nada más y después corro para cualquier lado. No es que seamos perfectos, queridos amigos, y eso también es algo que tenemos que saberlo. Como cristianos no nos va a salir todo perfecto. A veces la sociedad nos va a exigir la perfección, se nos demanda un poco más de testimonio, se nos demanda un poco más de paciencia, se nos demanda un poco más de amor. Y es verdad que eso es lo que deberían hacer de nosotros, pero también es verdad que somos hijos de Dios en proceso. Somos hijos de Dios aprendiendo a ser sus hijos, aprendiendo a ser cristianos, aprendiendo a vivir la vida que Jesús quiere que vivamos. Entonces, en ese aprendiendo vamos a cometer errores. En ese aprendiendo le decimos a la sociedad que no somos perfectos. Le decimos a la familia que no somos santos. Mucho menos santos. Si no somos perfectos, mucho menos vamos a ser santos. Entonces, les recordamos que somos humanos, igual que ellos, que Dios nos creó igual que ellos, que tenemos los mismos sentimientos, los mismos impulsos que ellos. O sea que si a ellos les dan ganas de pegar, a nosotros también nos dan ganas de pegar, porque tenemos los mismos impulsos. La diferencia está en que al tener a Jesús en nuestro corazón, lo que estamos buscando es tener los impulsos que tuvo Jesús, la respuesta que tuvo Jesús. Estamos buscando parecernos a Jesús y en ese buscar parecernos a Jesús no nos sale así de rápido, de un día para el otro ya somos iguales a Jesús. Estamos practicando porque queremos ser iguales a Cristo y nuestro carácter debería ser el carácter de Cristo. Ahora, si estudiamos la vida de Jesús, nos vamos a encontrar con un Jesús que, si bien era amoroso, tierno, era un Jesús severo, donde les decía, generación de víboras, ustedes están totalmente equivocados.
No sé si a mí me saldría tanto, pero sí podemos decir, no, estás equivocado, me parece que así no es. Creo firmemente que esto debería ser así y así, y esa es mi postura, ¿no? Y así como nosotros aprendimos a respetar al prójimo con amor, con paciencia, también esperar que los demás nos respeten a nosotros como hijos de Dios. O sea, queridos amigos, ser cristianos no significa ser... No sé si voy a poder decir la palabra, pero a ver, déjeme consultar. No, no está. Bueno, vamos a decirla porque no está. Tontos. Ser cristianos no significa ser tontos. Que estamos todo el tiempo, no, sí, está bien, no pasa nada, sí, cómo no, sí, disculpe, por favor. No. Ser cristianos es saber tener carácter, y no cualquier carácter, el carácter de Cristo. Ahora, Jesús llegó al templo, se encontró con el templo hecho un desastre. Los que debían cuidar la casa de Dios la estaban usando como cueva de ladrones, porque allí había mesas de los cambistas, y la gente que venía de lejos, en vez de traer su ofrenda, no sé si usted sabe que en aquella época la ofrenda era siempre un animal, ¿sí? Y en vez de venir días viajando con el animalito, lo bueno era que llegaran al templo y lo pudieran comprar ahí, ¿no? Entonces, resulta que ese animalito que en cualquier lado valía 1.000 pesos, ahí en el templo se lo cobraban 5.000. No sé si cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia, nada más, ¿eh? Creo que no era Argentina, ¿no? No era Argentina. Entonces, Jesús se enoja porque ve cómo estafaban a la gente, cómo les robaban, les mentían, les decían que ese animal era perfecto para la ofrenda y resulta que ese animal no era perfecto, ni era el primogénito, como decía la ley, que tenía que ser el primer cabrito primogénito, puro, sin manchas, y resulta que las manchas se las cortaban, se las teñían, entonces era con defecto, estaba enfermo. Y Jesús no fue y le dijo, a ver, queridos hermanos y amigos míos, ¿por qué están haciendo esto? ¿Qué hizo Jesús? Tiró la mesa de los cambistas, los acusó de ladrones, de estafadores, se enojó y todo el mundo no entendía nada. ¿Cómo que en el templo, en la casa de Dios están haciendo eso? ¿Cómo a este Jesús se le ocurre pensar que le estaban robando a la gente? Así que ese también es el carácter de Cristo. Es para que ustedes vean y entiendan que Jesús no resolvía todo con amor y con dulzura. En algunas circunstancias supo resolver con autoridad, que es totalmente diferente a la violencia. Entonces, aprendamos a tener el carácter de Cristo para resolver con autoridad. Bien, Romanos 8, 16 al 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este versículo lo quería leer para que nos quede claro, absolutamente claro, que somos hijos de Dios. Cuando te sientas derribado, cuando sientas que no hay salida, cuando sientas que todo fue para atrás, que todo fue un desastre, que nada salió como lo habías planeado, quiero que recuerdes en ese momento que sos hijo de Dios. Quiero que recuerdes que no sos cualquier persona, que no se trata de uno más del montón, que sos hijo de Dios. Por eso quería leer este versículo y hay otros más. El 8:37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenés que recordar que aunque estés en el piso, derribado, destruido, desanimado, seguís siendo más que vencedor. Que un tropezón no es caída, que una caída no es la derrota. Que es el momento para levantarte y conquistar.
Así que si estás en esas circunstancias, tirados en el piso porque la situación te derribó, déjame decirte, es momento de que te levantes. Porque así dice Romanos 8:37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No sos cualquier creación, sos una creación especial, importante, creada para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Antes que vos nacieras, Dios ya tenía predestinado obras para que vos anduvieras por esas obras y sean buenas y disfrutes y tengas éxito. El tema está en que muchas veces caminamos nuestro diario vivir sin consultarle absolutamente nada a Dios. ¿Por qué rumbo ir? ¿Por qué camino seguir? ¿Por qué dirección avanzar? Vamos solo y nos vamos chocando con todas las paredes en el camino. Vamos tropezando con todas las piedras que hay porque no nos detenemos a preguntarle a Dios: ¿qué hago, Señor? ¿Sigo? ¿Doblo? ¿Espero? ¿Qué hago, Señor? Simplemente eso. Guíame, ayúdame, enséñame. Recuerdo que estaba en esa etapa en mi vida donde le preguntaba al Señor cada 2 segundos: Señor, no me dejes tomar decisiones por mi cuenta. Señor, no dejes que mis emociones tomen el control de esta situación, que yo pueda tomar la decisión guiado en vos. No quiero escuchar la voz de personas, la voz de líderes, de pastores. Quiero escuchar tu voz. Si por casualidad no la estoy escuchando, grítame. Hace algo, pero que a mí me quede claro que sos vos el que me das la autorización para decidir en esta circunstancia. Era la circunstancia más importante de mi vida. De esa decisión dependía absolutamente toda mi vida. Si me iba a casar o no con esa chica que quería empezar a salir. Bueno, a veces le pregunto al Señor: ¿qué pasó, Señor? ¿No escuché? No, mentira. Es el mejor regalo que Dios me ha podido dar. Pero en ese momento todo el mundo quería opinar, todo el mundo quería decir, los pastores querían aconsejarme, los líderes querían guiarme. Yo le decía: no quiero escuchar absolutamente la voz de nadie, solo la tuya, solo la tuya. Así que dije: no me voy a mover hasta que no me des la paz de qué hacer. Si me pongo de novio con Estela Maris o no me pongo nada de novio. Bueno, ya ven que Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos regaló una familia. Hoy estamos hace 23 años casados, felizmente, con pruebas, con luchas, pero Dios es bueno y ha sido fiel. El punto es no tomar decisiones con nuestras emociones a flor de piel. Dejar que sea Él. Eso es madurar. No sé si alguna vez escucharon la palabra. Madurar. Madurar no solo emocionalmente, sino espiritualmente. Podemos tener 150 años dentro de la iglesia y ser inmaduros espiritualmente. Para poder madurar necesitamos un alimento balanceado. Vieron que se habla mucho de los alimentos balanceados para los animales y todo eso, para mantenerlos en un equilibrio, en un estado de salud, ¿no? Con buenos nutrientes, con buen pelaje. Bueno, nosotros también necesitamos alimento balanceado. El alimento balanceado está combinado con 2 cosas. Y en esto quiero que preste atención.
porque si me excedo con mucho de una, ocurren cosas que ahora les voy a explicar. Si en mi vida cristiana tengo mucha oración, mucha oración, mucha oración, mucha oración y poca palabra de Dios, me transformo en alguien espiritualoide. Veo ángeles y demonios por todos lados porque tengo mucha oración y la oración me despierta. La oración despierta mis instintos espirituales, entonces comienzo a ver todo espiritual, todo espiritual, todo espiritual, todo espiritual. Y terminamos siendo de esos cristianos, ¿no? Que no sé si alguna vez le pasó, pero me ha tocado corregir a alguien y decirle, no decimos gloria a Dios cuando se muere alguien. No sé si alguna vez escucharon a un cristiano decir, vos sabés que se murió tal, gloria a Dios. No decimos gloria a Dios cuando se muere alguien porque queda feo, ¿no? Ahí no va el gloria a Dios. Es alguien que tenía mucho alimento de uno solo y no el alimento balanceado. Y cuando alguien tiene mucha palabra de Dios, mucha palabra de Dios, mucha palabra de Dios, mucha palabra de Dios, mucha palabra de Dios y poca oración, le pasa que se hace espiritualoide también, pero en otro aspecto, ¿no? Como que se le abren los sentidos también espirituales y en vez de ver ángeles y demonios por todos lados, usa la palabra para todo, ¿no? Y está bien utilizar la palabra para todo y sería importante que aprendamos a utilizar la palabra para todo, pero hay que saber utilizarla en el tiempo correcto y en el momento correcto. Y la palabra es para edificar, no es para acusar. Y el que tiene mucho conocimiento de la palabra empieza a utilizarla para acusar como espada que corta a todo el mundo, no que sana y restaura. Entonces, muchas veces me ha pasado encontrarme con personas que leen mucho la Biblia, un montón, y la conocen desde Génesis, Apocalipsis, y conocen versículos de memoria y se la saben absolutamente toda, pero la usan para juzgar todo el tiempo, porque la Biblia dice, y me tocó retar a alguien que le dijo a su sobrina que había quedado embarazada y dice, ¡ay, nena! ¿Cómo quedaste embarazada? Dice, ¿no ves que la Biblia dice que hay de las que están embarazadas porque van a sufrir? Que sí, es verdad, la Biblia lo dice, pero lo está diciendo en un contexto en donde sea una época donde la iglesia va a estar pasando por la persecución, por el tiempo donde Dios va a venir a buscar a su iglesia. O sea, y no la asustes, porque no dice la Biblia, no, ya no hay que quedar embarazadas porque va a ser peligrosísimo. Que porque no usamos la palabra para asustar o para que alguien salga corriendo, la usamos para acercarla a Dios, ¿no? Entonces, queridos amigos, si vamos a ser cristianos, busquemos ser cristianos maduros, espiritualmente y emocionalmente. Crezcamos en la palabra. Ahora, ser maduro también significa que tenemos que pasar por la prueba. Hay que rendir un examen. Si quiero pasar de grado, ¿qué tenía que hacer? Rendir el examen. No había forma de pasar de grado, de pasar de división de año sin rendir el examen. Y lo mismo es en la vida cristiana. No podemos estar toda la vida en primerito. ¿Cuánto hace que usted viene a la iglesia? Los que vienen hace más de 2 años, ¿todavía están en primerito? ¿Todavía están en jardincito? ¿Todavía vienen a la iglesia esperando la leche espiritual? Como los nenes. Lorenzo, mi hijo más chico, va al jardín y no se puede olvidar la taza, porque va al jardín, él va al jardín a tomar la leche. El jardín no es para ir a aprender, el jardín es para ir a jugar. Y lo más importante es para ir a tomar la leche, ¿no? Y a veces así nos encontramos con algunos cristianos
hace 50 años que viene a la iglesia y todavía viene con la bolsita y la tacita porque viene a la iglesia a tomar la leche espiritual. Queridos amigos, con todo el amor del mundo, permítame retarlo, tenemos que crecer, tenemos que aprobar el examen, no podemos seguir reprobando más, no podemos seguir 50 años en primerito, tenemos que avanzar, tenemos que ir a segundo, a tercero, a cuarto, a quinto, porque Dios nos necesita crecidos, porque si no crecemos nosotros, el cuerpo se estanca. Imagínense que este brazo no crezca y esté siempre ahí, y este sí crece. No podríamos agarrar nada, o a medias, pero Dios, que es tan sabio, en la naturaleza hizo que los dos brazos crecieran a la par. Bueno, en la iglesia a veces nos pasa que de un lado sí crece el brazo. Los que están en la alabanza han crecido, los que están con los niños han crecido, los que están en el sonido han crecido, los que están en la puerta dando la bienvenida han crecido. Pero los predicadores, crecen poco. Entonces son ese bracito chiquitito de este lado. A la salida me van a agarrar los predicadores, así que necesito que alguien me acompañe. Los predicadores parece que no crecen, que como que no maduran y quieren seguir viniendo con la tacita, ¿no? Y se enojan si el pastor no los saludó. Y ni hablar si no lo llamó, ¿no? Y se enojan si el hermano les dijo algo como serio o enojado. Y se ofenden. Somos terribles los predicadores en ese sentido. Nos ofendemos por todo. No crecemos, no maduramos, no avanzamos. Y si yo no crezco, el cuerpo no crece. La iglesia, que somos todos nosotros un cuerpo, necesitamos crecer a la par para avanzar, para conquistar, para que el reino de Dios se extienda, para que esto llegue a esos lugares donde se necesita mucho la luz de Dios. Necesitamos crecer y avanzar. Las pruebas, querido amigo, no son solo artimañas del enemigo para destruirnos. Dios las permite para que avancemos, para que aprobemos, para que nos saquemos un 10, un excelente, y podamos avanzar y conquistar, madurar. Y para que cuando dentro de poco llegue una nueva camada de bebés espirituales, vos y yo los podamos atender y los podamos ayudar a crecer. Así que decirle a la persona que está al lado tuyo, nos toca atender a los bebés. Con eso le quise decir que ya no puede ser más bebé. Tiene que crecer, ¿sí? Tenemos que crecer, tenemos que madurar. Deje de ofenderse por cualquier cosa y madure y crezca. Deje de enojarse si el pastor no lo saluda o no lo pudo llamar. O cuántas cosas que ocurren, ¿no? Entre hermanos, entre nosotros, aprender a esas diferencias. Y sí, no somos iguales, somos muy diferentes. Eso es lo más lindo y es lo más rico todavía de la vida. Convivir con las diferencias. Si fuéramos todos iguales, qué aburrimiento, ¿no? Por Dios, qué monotonía. Somos diferentes porque le damos condimento a la vida. Y por eso somos diferentes. Así que aceptemos las diferencias. El de al lado no va a pensar igual que usted nunca. 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 Entonces, acéptelo, ámelo, cuídelo, valórelo, porque no va a pensar igual que usted nunca. Y en eso está la riqueza. Y en eso está el crecimiento. En aprender a crecer en las diferencias. Bien,
Bueno, tengo algunos versículos más. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Esta palabra es para que recuerdes cuando estás caído, cuando estás derribado, que no es momento para que dejes que los sentimientos te hundan peor. Es momento para creer que Dios está ahí como poderoso gigante. No importa que estés en el piso, no importa que todavía no te puedas levantar, no importa que todavía no sepas cómo levantarte o que no tengas la fuerza para levantarte después de la tormenta que viviste, después de la pelea, la discusión que tuviste, después del problema, la pérdida de ese ser querido, la separación, el divorcio, después de la discusión con ese ser amado de tu casa, de tu familia, no importa, Dios está en medio de ti. Dios está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Salmos 27:3. 2 versículos más y termino. Lo prometo. Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Estar confiado y seguro que Dios está conmigo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Isaías capítulo 43, del 2 al 5, el último versículo. Le voy a pedir a Ale si me viene a ayudar. Isaías 43, del 2 al 5. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Sebas por ti. Quizás sienta que estás pasando por el medio del agua y te estás ahogando. Déjame decirte que esta promesa es para vos. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, quizás sentís la presión del trabajo, la presión de la familia, la presión de la sociedad, la presión de lo que te están exigiendo que hagas, que cumplas, que llegues. La presión de todo el mundo exigiéndote algo. Pero nadie para extender una mano. Todo el mundo exigiéndote que lo hagas. Todo el mundo exigiéndote que lo logres. Pero nadie listo para extender una mano. ¿Cuántas veces sentiste que lo tenías que hacer solo? De los que esperaste, desaparecieron. En los que confiaste, se olvidaron de vos. En los que creías que ahí iban a estar, te clavaron el puñal con traición. Y así es la vida, queridos amigos. No es color de rosas.
Pero Dios estaba ahí para sostenernos, para levantarnos, para ayudarnos. Así que nos vamos a levantar y vamos a declarar con fe, con audacia, con seguridad, que tomo mi lugar como hijo de Dios, como heredero, coheredero juntamente con Cristo, que no estoy solo, que no importa aunque me dejen y me abandonen las personas a las que más había confiado. El poderoso, el especialista en imposibles, está conmigo. Está conmigo. Así que ahí como estés, te invito a ponerte de pie y decir con todo tu corazón, primero pedirle perdón al Señor por no dejar que sea Él. Señor, hoy nos humillamos delante de ti, te pedimos perdón, porque en las pruebas y en las luchas no hemos corrido a tus brazos. Hoy te pedimos perdón por haber confiado en los hombres, en las personas, por haber confiado en alguien específicamente antes que confiar en ti. Perdón por esperar la ayuda del lugar donde nunca iba a venir. Perdón por creer que ellos iban a estar ahí cuando el único que estaba eras vos. Perdón por no haber desarrollado el carácter de Cristo, Padre, para levantarme, para luchar en contra de mis enemigos, para saber con seguridad que la batalla ya fue ganada en la cruz del Calvario, que yo solo tenía que tomar la victoria, que yo solo tenía que asegurarme como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que tenía que avanzar, que tenía que conquistar. Me paralizó el miedo, me quedé de rodillas, porque no había nadie a mi alrededor. No creí con audacia. Dejé que se apagara la fe. Dejé que se derribara la confianza en el único que podía hacer lo imposible. Hoy, Señor, en medio de mis luchas y mis tribulaciones, en medio de mi agonía, derribado y abatido, hoy vuelvo a ti, Señor. Ayúdame a madurar, ayúdame a crecer, ayúdame a poner la mirada en el objetivo, el propósito por el cual me has creado. Quizás me distraje con cosas superfluas, quizás me distraje con cosas esplendorosas, quizás me distraje con el brillo que el enemigo me ofrecía. Quizás me distraje con la vida, con los afanes. Hoy, Señor, te pido perdón. Quiero levantarme para conquistar. Quiero levantarme para ser tu hijo. Quiero levantarme para ser luz. Quiero levantarme para crecer y tomar mi lugar. Quiero levantarme, Señor, para tener la seguridad de en quién he creído, quién es mi Dios.